Pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. ¿Qué dijo Cristo? Necesitaba testimonio. ¿De quién? Del hombre. ¿Ustedes quieren que yo les hable de cómo me la llevo yo en 27 años de casado con mi esposa? ¿Necesitan todo eso? Porque le diga que tengo 17 años porque aguantamos en el amor, ¿verdad? O ella misma, no sé. Pero lo que sí es cierto es que es muy común y muy divertido al mismo tiempo cuando nosotros empezamos a contar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero eso no es precisamente lo que el Señor necesita que contemos. Aunque lo disfrutamos contándolo y que se glorifique el Señor de nuestra historia de transformación. La verdad, dice el verso 39, mi hermano de Perú, ¿verdad? Verso 39, el testimonio de lo escrito. Vamos a hacer caso a ese mandamiento. Vamos a buscar testimonio del Señor en base a lo escrito. Tengo una pregunta, y cualquiera la puede contestar. ¿A qué se refiere Cristo con las Escrituras? Porque a mí me está pidiendo que saque testimonio, ¿verdad? ¿A qué se refiere Cristo con la Escritura? ¿Qué me dice? ¿A qué le llaman ustedes Escritura? ¿Qué le pasa por la mente cuando piensan en la Escritura? En la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ah? 66. Voy a aclararle un poquito más. Cuando Cristo dijo eso, ¿estaba vivo o ya había ido a la cruz o no había ido a la cruz? Tenía las cartas del Nuevo Testamento y le está pidiendo a los hermanos que escudriñen las cartas del Nuevo Testamento que no están escritas. ¿No? Entonces, ¿de qué habla? ¿De la Biblia? Ah, entonces no está hablando de la Biblia, ¿verdad? ¿No está hablando de la Biblia? Sí, Sí, está hablando de la Biblia. ¿Ya estaban los 27 cartas del Nuevo Testamento escritas? Está hablando de lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Entonces, para poder leer la Biblia, hay que revisar esos detallitos. Las escrituras que está hablando el Señor no eran las 27 cartas del Nuevo Testamento, o me equivoco. Porque él ni siquiera ha ido a la cruz, no la han escrito. Y el texto es muy simple, porque él está hablando a judíos. ¿Verdad? Y como le está hablando a judíos, no tiene que usar nada del Nuevo Testamento, no lo tienen a la mano. Por lo tanto, las escrituras de las que está hablando, estamos hablando entonces de cuántos libros, mi hermano. Le quitamos 27 y nos quedó 39. Para ese momento existía la versión de la Septuaginta. Más de 100 años antes de Cristo, un hombre llamado Ptolomeo mandó a traducir del hebreo al griego esos libros del Antiguo Testamento. Algunos dicen que mandaron a 70 ancianos, otros dicen que fue que tardaron 70 días, pero se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Esa es la versión. Por lo tanto, vamos a sumar escenas. En el momento en que Cristo entonces le dice a esas personas que escudriñan la Escritura, ¿estaba hablando de la Biblia o de los libros del Antiguo Testamento? Los libros del Antiguo Testamento. Por eso que si ustedes bajan un poquito más, dice que si no le creen a Moisés, tampoco le podían creer a él, porque de Cristo habló Moisés. ¿Dónde habló Moisés de Cristo? ¿En la carta del Nuevo Testamento? No, ¿verdad? Entonces el Señor le está hablando a judíos de la época que están esperando al Mesías, lo tienen allí, como hay un velo, no lo pueden comprender, y Él les manda a escudriñar esos libros del Antiguo Testamento que hablaban de la salvación. ¿Cierto? Pero yo no soy judío y yo estoy entendiendo al Cristo después de su resurrección. Por lo tanto, tendría que saber si yo necesito comprender el verso 39 como lo entendía un judío de la época que todavía está viviendo en una etapa de velo. Pero lo que sí es cierto, que el Señor está diciendo, del hombre no recibo testimonio, lo recibo de lo que está escrito.
Los que no les gusta leer utilizan esa cita para hablar del Nuevo. Y nosotros sabemos que también es inspirado el Nuevo, pero esa cita no me sirve. Porque esa cita está hablando precisamente de las escrituras del Antiguo Testamento. Tendría que conseguir otras citas que me apoyen que las otras 27 cartas también son inspiradas, ¿o no? Si vamos a hablar de matrimonio, pues tenemos que ir a dónde? A las Escrituras. Porque él dijo que testimonio mío no sirve, entonces yo no le puedo decir cómo es que tengo yo el romance con mi esposa por 27 años. Eso tal vez no les sirve a ustedes. Porque si yo les cuento de mí, daño la Escritura. Y puede ser que la personalidad mía no se parece a la de ustedes. Porque cuando yo salí a buscar pareja, salí a buscar a alguien que era contraria a mí. Este ha sido el viaje más interesante. En la vez pasada vine con solo el Espíritu Santo, esta vez venimos los tres, con mi esposa. Pero yo no le paré, yo vine como puede. Ahorita mi esposa trae alcohol, trae no sé qué, esas cosas que no le para eso. Es que yo estoy pendiente de eso. Yo estaba pendiente de que todo vaya en el rumbo correcto. Ella estaba descansando en esa seguridad que yo le brindo y ella me estaba cuidando a mí. La vez pasada no, dormí solo y me cepillé los dientes porque soy odontólogo, porque de repente no me hice cepillar. Pero ella está allí acordándome, porque cuando yo salí a buscar pareja, no salí a buscar a mi espejo. ¿O sí? Porque si me hubiese casado con alguien como yo, qué desastre. Y me hubiera como ingeniosos en la casa, chocando los dos. Cada día que veo esa verdad, me entero de que es una esposa o un esposo, es mi contraparte. Y si vieron los pedacitos que le mandamos por allá, se escribe algo así como negro, contracara o contraparte. El Señor dijo en Génesis capítulo 2, 18, que no se halló ayuda idónea para Adán y Dios decidió hacerle ayuda idónea. Pero lo que a mí me preocupa no es la palabra ayuda, me interesa qué es idónea. Y cuando yo digo idónea, en mi mente digo algo que realmente complete lo que al otro le está faltando. ¿Sería posible, no? La contraparte del que al otro le está faltando. Entonces vean lo simple. Yo puedo vivir un año sin un abrazo. Yo no tengo problema con eso. ¿Qué tipo de pareja me busqué? La contraparte. ¿Y quién cree que me da abrazo todos los días? Y yo tengo que decirle, ya, listo, párenlo allí. ¿Quién cree que me da un abrazo todos los días? Mi esposa. Porque ella no es como yo. Gloria a Dios sean dadas. Y si yo me hubiese casado con otro como yo, usted hubiese visto esa cama fría. Yo salí a buscar lo que no tengo, pero yo no sabía que lo estaba buscando. Es una proyección interior que no lo entiendo. Por eso que usted dice, tan bonita que esa muchacha se vino a enamorar de ese hombre tan feo. ¿Por qué esa es su contraparte? Pero de hecho lo quiero el ingeniero, el de ojos verdes, pero ese no es su contraparte. Es una atracción extraña a primera vista y parece que no se necesita ser cristiano para decir esa muchacha me impactó de que la vi, ese hombre me impactó de que lo vi. Es como la ley de los imanes, el positivo y el negativo se atraen. ¿Y polos iguales? Se repelen. Ponga los dos imanes para que vean que por un lado se pegan y por otro lado se repelen. Más con más se rechazan. Y más con menos se unen. Porque si ella se hubiese casado con otro meloso, qué aburrido. Ella es experta en mi terreno porque como yo soy la otra contraparte, ella es libre en ese terreno. Y por eso que yo les malgueaba a mis hijos y ella los sobaba y ya, equipo perfecto. Porque yo no me casé conmigo mismo, yo me casé con mi opuesto. ¿Verdad?
Entonces ahora viene la lucha. Que él no quiere entender lo que yo le digo, más yo, es usted, o él es diferente. Que ella no quiere ser como yo le digo, eso es usted, ella es diferente. Y cuando entendí que mi esposa y yo somos polos opuestos, no pedí más de la misma manera que lo hacía. Porque yo estaba forzando que ella se pareciera a mi pensamiento. Pero si hubiese sido así, yo me hubiese casado conmigo. No me hubiese aguantado yo mismo. Pónganse a pensar si la pareja que ustedes tuvieran fueran como ustedes. Y ella me dice, no lo soportaría, por eso tenía que ser diferente. El Señor entonces habló de ayuda idónea y usó el negue, que indica contraparte o lo opuesto contra cara. Aceptemos esa verdad y ya. Dejemos de luchar para que se parezca a mí mi pareja y deje que se parezca a ella. Y disfrute, porque esta semana pensando y hablando con el Señor, me puse a pensar. Dije que puedo pasar hasta un año sin abrazo. Estoy exagerando. Por supuesto, vale la pena la exageración. Como puedo pasar una semana sin abrazo, ¿a quién salió a buscar? A alguien que abrace, ¿verdad? Porque eso es lo que yo no sé hacer. Ella siempre está llenando el vacío que yo no sé dominar. Y yo lo he intentado, créanme, pero me parece cursi a veces y me aburre. En la exageración me refiero, ¿no? Ella no. ¿Qué pasaría si un día yo aprendo de ella y me vuelvo un abrazador y meloso? ¿Qué cree que pasaría? ¡Ella se aburre! Porque ella se siente triunfadora cada vez que logra que un tipo con ceja truncada le da un beso. Ese es el triunfo de ella, lo volví a dominar en el amor. Y ella se siente feliz porque logró llevar mi ceja truncada a un afecto. Pero el día que yo aprenda de ella y me parezca a ella ya no me hace falta. ¿Para qué peleo con mi pareja si salió a buscar otra parte? Bueno, si las cosas se van equilibrando en el camino, amén, gloria a Dios sea dada. Pero yo creo que yo necesito siempre depender de mi ayuda idónea. No creo que necesite superarla. No creo que ella necesite superarme. Solamente necesitamos hacer poderes de los primeros fantásticos actívense. Y ponemos los dos anillos en forma de cubo de agua, en forma de ballena. Y ya, y salgamos a hacer el trabajo de los dos super amigos que se unen en el anillo o invocan a Chazán. ¿Se agarra esa cosa? Chazán. Pero usted miraba que agarran una moneda y la cortan en la mitad y venden las dos partes por separado. ¿Cuál se supone que debería ser la contraparte? La que llena el vacío que tiene la otra mitad. ¿Sí? Si yo agarro un par de zapatos y las formas se ven así, se le llama pack. Y si me venden dos así, ¿qué digo? Me engañaron. Imagínense que yo empiece a caminar con los dos pies para allá. No. Cuando usted dice, ¿qué zapato tan bonito? Pero esa no es una pareja de estas. ¿Cómo se entera? Porque mira hacia el lado contrario. Contraparte, parte opuesta. Gloria sean dadas al Cristo, porque no somos iguales. Si mi hogar se hubiese creado con mi autoridad, yo tendría preparados soldados, porque yo hubiese creado soldados. Pero faltaba mi esposa, la que pinta con otra acuarela. Mi esposa tiene una pincel para pintar las historias. Ella era mi desde la línea. Y ya. Qué fácil. Ya no le da resistencia a su esposa. Empieza a descubrir por qué la necesita o por qué lo necesita. Deje de estar encontrándole defectos, que le va a conseguir bastante porque no se va a parecer a usted. Nunca se va a parecer a mí. Amén. Ahora usted dirá, oye,
oye, pero me conseguí una pareja complicada. No reúne las expectativas que yo quería. Y yo diría, ¿y por qué cree que vino a traer ese tipo de pareja? Algo hay dentro de usted que atrae esas parejas críticas. Porque el imán también funciona de la misma forma. Algo hay dentro de nosotros, vacíos, negaciones, miedos, frustraciones, que hacen salir a buscar esa pareja. ¡Se buscó un hombre borracho como su padre! Por algo sería no su padre, habría que buscar por qué sale a buscar esa pareja. Porque muy en el fondo, yo creo que salen las dos moneditas cortadas con una punta y un vacío y algo llena ese vacío. Un día me paré con ganas de no volver a casa. Creo que no pasa algo que era entendiendo al Cristo. Ahí me empoderé del temor de lo que Cristo podía aparentemente hacerme, porque no ama el divorcio. Y dije, me sale más barato regresarme. Llegué con la cara atravesada y al otro día arreglamos las cosas, pero llegué atravesado, pero me sale más barato regresar. Gloria a Dios por esos problemas legales que surgen, que cuestan tanto para el divorcio. Ojalá le pongan más trabas para que no se divorcie. Pero lo cierto del caso, que llegué a preguntarme por qué estoy viviendo estas historias. Y de repente conseguí la telenovela de capítulos de mis padres en mi propia vida. ¿Ha escuchado mujeres que nunca han tenido pareja y ya están pensando en que no se van a dejar someter por ninguna? ¿De dónde aprendió ese archivo? No se ha casado, no ha tenido esposo y ya está pensando que no se va a dominar. ¿De dónde sacó ese archivo si nunca ha tenido pareja? ¿Quién se lo entregó? Entonces alguien alguna vez dijo que en una cama de parejas hay 6. El esposo, la esposa, los dos padres del marido y los dos padres de la muchacha. Sume, 4 más 2 son 6. Porque aunque usted no quiera o yo no quiera, de niño aprendimos la manera de vivir conforme a nuestros padres. Eso le dijo Pedro allá a los judíos, a los expatriados, que fueron rescatados de la vana manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres. Y ahí está hablando de los patriarcas, pero la vana manera puede ser vista desde muchas perspectivas. La vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres. Ahí saqué códigos, aunque yo no quiera, los saqué de allí. Y muchas personas ya estaban viendo a sus padres sufrir y ya estaban diciendo, cuando yo crezca no me voy a dejar. Se consiguieron el hombre más amable, pero ella está pensando que no se va a dejar. Me quiero divorciar, señor pastor. Eso buscan las citas no sé de dónde, pero las consiguen. Eso hacen un enredo con 1 Corintios 7, pero consiguen dejar al marido o a la esposa. Y después dicen, y debo volverme a reconciliar con el Cristo. Cuando la Biblia dice, si el incrédulo se separa, que se separe, pero yo no soy incrédulo, para mí no está ese mandamiento, yo nunca debo plantear pensamiento porque yo no soy incrédulo. Él dice, si el incrédulo se separa, que se separe, pero no dice el creyente. Más bien le dice al creyente que debe seguir luchando por amor a sus hijos que vienen de camino. Entonces me puse a pensar, Dios me mandó a predicar un evangelio reconciliador. Dios me mandó a liberar a almas de la esclavitud. Pero la única alma que no quiero meter en mi lista de predicadores es a mi esposa o a mi esposo. Como si debería ser el primer nivel a trabajar. Entonces se vería muy extraño yo dando consejos de pareja con un enredo de pareja. Entonces me puse a pensar que si existiera lo místico que Dios manda antes, y yo creo asumirme uno,
debería ser alguien que vino a este mundo con un vacío y con una llenura para encontrarme con la otra hija de Dios que Él quiere que yo ayude a perfeccionar y ella a mí. Entonces me puse a ver la relación de pareja como dos imperfectos que se encuentran, pero cuando aparece la conexión ya no hay imperfección. Ahora empieza a aparecer la perfección. Se encuentran los dos polos opuestos para empezar el proyecto de ayudar al otro a llenar sus vacíos con mis herramientas de poder y a dejar que el otro influya en mí para llenar los míos. Vamos a partir de verdades. El Señor dijo en Malaquías capítulo 2 del 14 en adelante que no hicieran cubrir el altar de lágrimas, le dice a los judíos, porque no los iba a oír. Y si preguntan por qué, dice el verso, porque has sido desleal con la mujer de tu juventud. Y no solamente dice eso, que dice la mujer de tu pacto. Pacto, convenio, tratado. ¿No hizo el uno? Dice el verso. Porque si ven, dice esperar una descendencia. O sea que Dios dice, Dios santo, yo quiero seguir limpiando este pueblo. Quiero una descendencia limpia. Pero tengo a los dos que van a ser papá en imperfección. Pues los voy a poner a estas dos piedras de río para que choquen una con la otra, si alicen se moldeen, porque quiero una descendencia para mí. Lo común es que usted diga, no quiero que mi hijo pase por la misma historia que yo. ¿Tiene hijo? Sí. Van a hacer la pregunta. ¿Qué edad tiene usted? 38. Oye, 38. Miren lo fácil. ¿Cristiano? ¿Ama al Cristo? ¿Trabajó con el Cristo? ¿Tiene varón? Dos niños. ¿Quisieran que sus hijas estuvieran pasando por la historia que usted vivió? ¿Aún siendo cristiano? Extraño, ¿verdad? Es fácil de entender, ¿verdad? Uno quisiera que un cristiano dijera rápidamente, claro que sí. Pero no es verdad, el inconsciente no nos va a dejar en que nos engañemos. Aún siendo cristianos, no queremos que nuestros hijos tengan la historia que yo llevo. Eso quiere decir que no es llevar una Biblia el domingo a la misa. Es buscar una verdadera transformación aprovechando las herramientas que Dios ha puesto a mi alcance y una herramienta que puso al alcance en Génesis capítulo 2 fue su ayuda idónea. ¿Usted cree que nosotros los hombres vamos a poder disfrutar? ¿Se imaginan que es eso? Me quiero divorciar, pues Dios odia el repudio. Al rato lo habremos casado con otro igual que quedó. El mismo Apolo, con bigote, sin bigote, más gordo, más flaco, pero lleva 3 divorcios y busca los mismos potales, porque tiene un código dentro de sí que no le permite ser libre todavía y sale a buscar la contraparte. Otro día me puse a pensar, Dios santo, ¿por qué repetimos cosas? Si ya sabemos que están mal. Y entré en la habitación, iba contento, y inmediatamente me sentí molesto cuando vi a mi esposa. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Si venía feliz, ¿por qué me molesté? Y le dije, ¿usted está molesta? Y me dijo, no. ¿Por qué usted está molesta? No estoy molesta. Sí, usted está molesta, porque yo subía contento, ahora molesto soy yo. Lo que usted está reprimiendo es lo que siente yo. Porque como somos una sola carne, nos duele igual. Entonces a veces nosotros reprimimos conductas, emociones, y no las queremos expresar, pero están guardaditas en el corazón y en la mente, y como no las puedo expresar o no las quiero expresar, la expresa alguien de los que vive conmigo.
¡No! Miren mis hermanos, mi tocayo y mi maestro Nachi. Digamos que usted es un vaso con agua. Y usted está lleno hasta un poquito más arriba de la mitad. Pero su esposa es un vaso con agua. Y ella está llena hasta la mitad, tiene un poquito más, digámoslo así. Pero para unirlos, yo tengo que unir esas dos aguas. Entonces yo le hago un huequito al vaso y al otro vaso y pongo una manguera en la parte de abajo. ¿Qué debe pasar con las dos aguas? Se tienen que nivelar. Ese es el mejor nivel que hay, la manguerita con el agua, ¿no? Si este viene con un vaso muy lleno y este con un vaso medio vacío y lo conecto abajo, ¿qué pasa con las dos aguas? Se tienen que nivelar. Pero se me ocurre inventar y le pongo la mano a una de las aguas y empujo el agua. ¿Qué pasa con la otra? Sube. Así pasa. Cuando yo reprimo un pensamiento, una emoción, lo que esté sintiendo, no lo digo. Yo no lo digo. Pero como yo vivo en pareja, nosotros somos una sola carne. Exprésalo. Es el efecto de sub y baja, de los columpios. Yo empujo acá y el otro levanta allá. Entonces muchas veces las parejas nos permiten chequear en esa desaveniencia que algo necesito trabajar, no para complacerla a ella. Yo creo que ese ha sido el problema más grande del planeta Tierra, que salir a complacer a la pareja. Es complicado. No. Solamente entendí que yo necesito transformar mi interior, pero como ya vivo con ella, la necesito a ella para que ese interior mío sea transformado. Y a veces mi esposa muestra acciones que soy yo el que las está proyectando y no me estoy dando cuenta. Pero nosotros tenemos una mala manera de entenderlo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de Dios, pragmaticiados, conforme a deseos de Cristo. Esa carta se le escribieron a quién? ¿Eran ateos? Eran creyentes, ¿verdad? ¿Y por qué en el año 57, cuando escribieron esa carta, 24 años después de la cruz, todavía le estaba hablando que dejen atrás esa pasada manera de vivir? No se debió haber dejado en el agua. Eso todavía se hoy en día. ¿Qué pasa eso? Entonces siempre pasa. Pero él les dice, en cuanto a la pasada, a mí me encanta cómo el Señor sabe conjugar bien los tiempos. Y él ya con el texto le está diciendo que eso está atrás. Él ya con puro colocar el verbo pasado me alivia las espaldas. Mire, esa pasada manera de vivir en el atrás. Parece que sigue conmigo mi presente, pero le llama pasada manera de vivir. Después dice ¿qué? Y renovado. Verso, el verbo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. Alguien que me cuente qué es despojado. Soltar, sacarlo. La basura es un despojo. ¿Sí? Ok. Si yo le digo despójese de sus pertenencias, es porque están donde. Las pertenencias están donde. Si luego no dicen los cholos, despójese de esto de cadena. Es porque está donde la cadena. Cuesta, y despojarse entonces ¿qué? ¿De dónde? Y si usted está botando la basura que no se la tuvo encima, ¿por qué se está despojando la basura? ¿No está botando? ¿Qué es despojarse? Quitarse algo que carga encima. Muy diferente a botar. Yo boto cosas que no cargo encima. Pero despojarse me está llevando a un mensaje intrínseco y me está diciendo que yo estoy vestido de eso. Por eso es, me despojé de mi ropa, me despojo de mi ropa en la noche cuando me acuesto, o me voy a acostar. Despójense, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Según el verso. De la pasada. No, ya esa es una segunda oración. La primera decía en cuanto a la pasada manera de vivir, coma. Tiene la segunda oración. ¿Ya despojado?
Él me está diciendo, usted está vestido de viejo hombre. ¿Y qué me está mandando a hacer? Despojarme. Pero hay un problema, porque después sigue otra oración. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tiene el viejo hombre? Vicios. Si quiere llamarle pecado, yo le veo de otra manera, yo lo llamo vicio. Pero ese vicio trae deseos engañosos. ¿Deseos hay? Pero ahí tiene un término, un adjetivo calificativo y se llama engañoso. Vicios encima de deseos engañosos. Hermano, quería comentar que la primera de Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí, eso es lo que forma el bautismo. Aspirar. Por eso le dice en la carta de Hebreos, en el capítulo 6, verso 2, que dejen ya los rudimentos de los bautismos. Porque el bautismo es un comienzo, pero no debemos pegarnos ahí. Es extraño escuchar hablando de bautismo a miembros que ya tienen más de 2 años bautizados y usted sigue escuchando los mismos bautismos de los miembros que ya están bautizados. Eso ya pasó. Déjenselo a las personas que no lo han encontrado. Nosotros tenemos que avanzar. Pero él habla de rudimentos, fundamentos, bases. Los primeros pasos, eso se llama rudimentos. Así comenzamos todos con el bautismo, pero no queda muy lucha. Algunos creen que se bautizaron y ya son salvos. No sé, porque yo nada más leo que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser. Y habían de ser personas para el futuro. La pregunta es, ¿a partir de qué momento llega la salvación? Y eso se lo invito a que se la pregunte. Pues todo el mundo dice en la cruz. Uy, no, pero de hecho, después la cruz dice todavía que habían de ser. Ciertamente, tenemos un despojo, un quitarme un viejo hombre. Pero ¿cómo está el viejo hombre? ¿En qué se está acomodando el viejo hombre? ¿Encima de qué? ¿De deseos? Engañoso. ¿Se puede entender bien el engaño? No, porque si no, no fuera engaño. Yo creo que todo el mundo que lo estafaron no es porque se dieron cuenta que lo estaban engañando, se dieron cuenta porque lo estafaron que lo engañaron, ¿verdad? Entonces yo vivo con deseos engañosos que creo que son naturales, que son normales, que debe ser así, porque no he descubierto que son engañosos. El Señor quiere con su Espíritu Santo que yo use bien mi sentido, como dice Hebreos capítulo 5, a partir del verso 11 hasta el 14, en el discernimiento del bien y del mal. Y discernir viene del colador de la arena, que usted echa la arena para que quede la arena coladita, eso es discernir. Pero eso es un trabajo, porque es sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo voy poco a poco ejercitando mi pensamiento para saber cuáles son esos deseos engañosos que no he descubierto. Y eso es lo divertido del cristianismo, que cada día encuentro uno nuevo. Ahora, nosotros tenemos la triste historia, muy religiosa por cierto, de inyectar miedos a la gente para que se sienten en esa silla. Y hablaba con mi amigo, ahorita estábamos hablando, que se llama Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Yo salgo a contar las malas. Te traigo las buenas noticias, si no te arrepientes, el Señor te va a mandar al infierno. Eso es bueno. Es una manera muy tonta de predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Y el perfecto amor? ¿Hecho fuera? Entonces yo debo aprender a predicar el amor, pero estamos tan inexpertos en eso que necesitamos el juicio. Porque es más fácil tener a personas sentadas asustadas que a personas en el amor. Y yo no me subo mucho allí porque ahí se suben los egos de muchos hombres y ahora se sienten supermanes y superhéroes. Algunos pobrecitos pasando sus propias crisis emocionales tratando de ayudar a otros y otros que sienten que les pertenecemos. No, somos compañeros de batalla, compañeros de camino. Amén. Entonces, en medio de la escena, el Señor quiere que yo me despoje de deseos engañosos. ¿Qué pasaría si me despojo de deseos engañosos? Me estoy transformando. La santidad consiste en pasar por un proceso de ir descubriendo los deseos
engañosos. Entonces yo diría, voy a ponerle una tonta pregunta. Si una muchacha nunca tuvo el afecto del padre, ¿qué es lo posiblemente de ese deseo que tiene que salir a buscar? El afecto del padre. Y la mayoría de las parejas que va a encontrar que la tienen son mayores, ¿por qué? Pero como ella siente que para buscar el amor del padre, como ella salió a mendigar el amor, ¿qué le ofrece al viejito para que le dé el afecto? ¿Sabes? Entonces ahora nos encontramos que saliendo a buscar pareja llenos de deseos engañosos. Bueno, si consigo un hombre o una mujer bien estable en el Cristo, Él me ayudará a ver mejor ese deseo para liberarme. No solamente somos compañeros de camino que nos casamos para llevarnos a dar afecto en una cama. Somos compañeros de camino que nos encontramos para santificarnos. Ella sabe que me falta a mí, o mejor dicho, ella no lo sabe, pero lo muestra. Y yo tengo lo que ella no tiene. Y cuando nos unimos, Shazam. Shazam era un genio que chocaban, lo llamaban, venía. Los anillos que chocaban. Debo despojarme de deseos engañosos. Ahora bien, hermano, ¿se ve bien un hombre gritón? ¿No? Ni siquiera cuando está vendiendo plata no da cuenta. Los gritos son buenos, ¿o no? ¡Plata, plata! ¿Qué grita cuando lo gritan? ¿Se ve mal? El del cantante de la ópera grita o no grita. ¿Sí gritan? Lo malo es que usen mal el grito y lo usen para otra cosa. Pero se ve mal un hombre gritón en la línea de la que a nosotros nos encanta, conseguir pecados, aunque inclusive lo que la Biblia nos cuenta, nosotros lo formamos. Ahora bien, ¿qué debe quitar el hombre después que se hace cristiano? Si es un gritón y peleón, ¿qué debe quitar cuando se hace cristiano? Los gritos y la pelea. Pero él no sabe por qué se molesta y por qué grita. Porque detrás del grito de la pelea hay un deseo engañoso. Él necesita ir a buscar la raíz de ese problema. ¿Y sabe qué voy a encontrar detrás de sus gritos? El perro que ladra, el hombre está lleno de miedos. Y como no puede vencer sus miedos, cierra su círculo como un perro ladrón, o ladrador, perdón. Ladrón es otra cosa. Entonces yo le digo al hermano que deje los gritos, pero no me atrevo, porque no lo entiendo, a ir a descubrir su deseo engañoso que lo lleva al grito. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros solamente hacemos así, le decimos, si sigue gritando, te comulgo. Hasta ahí llego. Pero el Espíritu Santo me invita a ir a despojarme del deseo engañoso que le lleva al grito. Entonces cuando yo entendí que tal vez una agresión está soportada encima de un miedo, ¿qué empecé a trabajar? ¡El miedo! ¿Y qué cree que sucede por inercia cuando usted trabaja el miedo? Lo otro que está por llevándolo el miedo se va solo sin usted trabajarlo. Yo no he trabajado mi carácter, he trabajado en los miedos que hacen que yo use más mi carácter. Es muy diferente. Detrás de cada pecado hay algo que dice mi inconsciente que lo necesita. Y no entiendo por qué lo necesita. Ya leí la Biblia, estoy cansado de leerla, sé que está mal, pero no sé por qué lo necesito y lo vuelvo a repetir a escondida. Es porque no he descubierto el deseo engañoso que está detrás de ese pecado. Y si logro encontrar el deseo engañoso, lo otro se tiene que ir solito si no te está peleando. Pero como nosotros empezamos, deja los gritos, deja la pelea, y te dice, sí, lo he intentado, pero no sé cómo. Una vez me visitó una hermana, era como una pastora, como Raquel, de la que pastoreaba ovejas, y sintió la autoridad de que su esposo era el ministro. Hermano, yo quiero venir a tu casa a hablar contigo. Bueno, dígame, ahorita. Yo veo que usted es para el potente, autoritario, machista, no sé qué, es una lista muy largota. En mi propia casa. Si ya sabía que yo era así, está metida en el terreno del toro, ¿no?
Ajá. ¿Y qué quieres saber? Que si es así no me equivoco. No, si es así. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? No, entonces ¿qué dijo? Al restregarme lo que mi espejo me dice. Si usted no me viene a traer la solución, no me toques ese bal porque me mata. Yo mismo lo entiendo, yo no me puedo engañar. Digo, oraré por ti. Amén. Yo eso lo voy a hacer sin estarme restregando lo que yo ya sé que soy. Y ahí me puso a pensar, ¿qué hay detrás de esa lista que ella me dio? Porque cómo me dolía el alma, sintiéndome culpable de mirarme en el espejo, sabiendo que lo que ella me estaba diciendo yo también lo veo. No necesitaba que me lo contara, el Espíritu Santo siempre trabaja en nuestro interior y nos cuenta que necesitamos transformar, pero yo no sé por qué lo tengo. Y tuve que empezar a hacer un trabajo duro. A ver, hasta a mi mamá le pregunté qué pensaba cuando estaba embarazada de mí para ver si conseguía algo por ahí. Dios santo, empecé a conseguir los rompecabezas de por qué tenía esas emociones, y más de una de esas emociones no me pertenecían. Fueron emociones que se pegaron a mí al ver a mi padre vivir sus relaciones de pareja. Y yo solamente estoy repitiendo códigos y frustrado. Por eso que nosotros en la vida nos hacemos como unos proyectos sentidos y siempre es reparar lo que los padres nos lanzaron. Soy abogado porque mi mamá quería un abogado, es así. Estamos reparando proyectos ajenos. Pues bien, si es para bien, síganlo haciendo, pero háganlo en libertad. Proyectos sentidos, le llaman a eso. Y a veces ustedes se van a dar cuenta que sus profesiones, que sus actitudes, y cuidado si no sus parejas se parecen a un pensamiento de su progenitor o hasta a su mismo progenitor. Hay algo que inclusive le llama de complejo de Edipo, se sale a buscar a la mamá. Y usted la ve chiquita como la mamá, morena como la mamá, usted se casó con su mamá. Y cuando usted la ve mamá y la esposa chocan, ¿por qué? ¿Ya? No es que se odian, es que son iguales. Y las cosas iguales se repelen. Y ya, qué bonita la diferencia. Entonces, en medio de esta escena, Dios me manda a despojarme de deseos engañosos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Que generan vicios. Y un vicio es una conducta repetitiva que hace daño, porque cepillarse los dientes es un hábito, un vicio. ¿Qué dice el verso siguiente? Verso 23. Ajá, no, no. Verso 23. ¿Qué es renovarse? Renovarse es ser diferente, transformar. Transformar. ¿Qué es renovarse? Pues hágame la palabra y ven una palabra compuesta. Tiene un prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Re. ¿Y qué significa re? ¿Por qué están los re? ¿Dónde se usan los re? Se lo voy a poner más fácil. Re tiene que ver con algo que se repite. Y renovar es volver a ser nuevo como ya era. O sea que Dios no me está mandando a invitar a nadie. Me está diciendo que en algún lugar yo fui nuevo, pero perdí esa condición por los deseos engañosos y ahora me está mandando a volverlos a renovar. ¿Habrá algún lugar donde yo tenga pensamientos limpios? La niñez. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, juzgaba como un niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dios no me está mandando a invitar a nadie. Me está dejando la escuela en un lugar que yo ya conocí. Él me está invitando a que yo le presente un nuevo Dios a la gente, me está invitando a que yo les recuerde el Dios que se les olvidó. Por eso en el Salmo 22 dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¿Dónde
yo nací con la existencia de Dios, del reino de los niños. Yo no voy a mandar a un niño al infierno, sí. Mateo 18, del 1 al 4, dice que hay que volver a ser como niños. Cualquiera que se humille como este niño es el más grande. Y yo ya viví en esa historia, usted no, hermano Morales. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 20, que debemos ser niños, no en el modo de pensar, sino volver a ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Qué hermosa verdad. Vuelvan a ser niños en cuanto a la malicia. Vuelvan a juzgar como niños. Si ya viví esa historia, ahora la perdí. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dice Corintio. Ahora me está mandando el Efesio a qué? Encontrarlo otra vez. No estén imitando a nadie. Si el predicador va a ser bien, amén. Usted tampoco se va a parecer a él. Tenemos hermanos que tienen una personalidad amable y sus esposas son las líderes. Y tenemos contrario de hombres líderes con cosas amables. Así es la ley de la pareja. ¿Ya? Entonces puede ser que me consiga con un hombre amable que tiene una esposa líder, pero como yo no soy tan amable, soy más líder, yo no me puedo parecer al hermano amable. Eso es mentira. Porque no estamos en igualdad de condiciones para quererme parecer a nadie. Y Pablo fue tan hermoso, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En tal caso el modelo sigue siendo el Cristo. Pero dice renovarse, volver a tomar la posición de nuevo que en algún momento tuve que tener. Pero hay unos códigos allí, si le puedo llamar códigos, unas pistas. ¿Dónde? ¿Dónde se renueva la gente según el verso? ¿Dónde se renueva la gente según el verso? ¿Dónde? En la mente. Si dice la mente, quedaron bien psicólogos. No necesitan la Cristo. Yo no leí mente. ¡Ah! Espíritu de la mente. La mente tiene espíritu. ¿No? Entonces se equivocó. ¿Se equivocó ese verso? ¿Me ayuda? ¿Qué dice el verso 23? Espíritu de la mente. Es como si yo dijera, esto es algo espiritual, amigo. Vaya a un psicólogo que quiera, puede ser que cambie algunas cosas, pero es espiritual. No. Eso es espiritual. No espiritista, es espiritual. Tengo que ir a navegar lo profundo de mi mente en la compañía del Espíritu si quiero quitar los vicios que me están estorbando en cualquier relación, pero en este momento hablaremos de pareja. Hay que pedir ayuda. Y por eso aparece en Romanos capítulo 8, verso 26, que el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. ¿Para qué necesito el Espíritu si lo puedo hacer sin él? ¿Se podrá, hermano? No. Porque si voy a ir a buscar deseos engañosos que no sé dónde están escondidos, tengo que ir con el que escudriña la mente y el corazón. Porque si en 1 Corintios capítulo 2 nos dice a partir del verso 10 que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¡Ay, no va a conocer lo mío! El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y si el Espíritu es capaz de saber lo que piensa Dios, no va a saber lo que piensa el menino. Si yo voy a navegar contra deseos que están engañosos, están disfrazados, no los veo y me generan un vicio que no sé cómo está, tengo que ir a escudriñar en aguas profundas, pero acompañado. Porque si usted va a ir a buscar en la meta, va a conseguir unos archivos guardados allí que pueden volver a ser dolorosos. Y si no va en la compañía del Espíritu, sale peor de esas búsquedas, sale más herido. Y como Gálatas nos dice en el capítulo 5, versos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cuando usted vaya a trabajar el deseo engañoso que posiblemente tiene dolor, usted le dice,
Dame de eso que tú tienes para vencer este pensamiento que se me quedó guardado aquel día que pasó esto. Hay tanta pedofilia, pero esos niños abusados mañana serán adultos y van a vivir con ese abuso sin darse cuenta. Posiblemente repitan el código, van a estar asustados porque a su hijo todo el tiempo lo van a usar. Eso no hace libre a nadie. Y si voy a ir a viajar a un pensamiento que quedó en el pasado de una situación que aparentemente fue real, y voy a limpiar el deseo engañoso con el perdón, necesito el que sabe dar perdón. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. En este día me preguntaron, ¿qué? ¿Por qué sabe perdonar? Yo le dije, no sé, soy un inexperto en esos terrenos, pero el Espíritu de Dios que está en mí sí sabe. Entonces cuando yo no puedo, le digo a Él que perdone por mí porque yo no sé. Y cuando logro dar perdón, le doy la gloria al Señor porque yo no lo sé hacer, pero Él sí lo logra hacer y me logra llevar a las escenas de Él. Pero como yo lo quiero hacer con mi propia fuerza, me sale mal. Me sale mal. Y al Señor, Señor, en esta ocasión tengo dolor y tengo rabia. Necesito tu fuerza para esta ocasión. Y como tú vives en mí, dame de tu poder para lograrlo. Y no hay poder para salir enfermo. No, chicos, se necesita más poder para perdonar. ¡Ay, que la fe mueve montañas! No, chicos, cuando usted agarra Lucas 17, va a encontrar del 1 hasta el 5, que él venía hablando en el verso, hasta el verso 4, de perdonar 7 veces 7 al día al hermano que me hace daño. Y cuando usted dice, ¿cómo así? Ellos le dicen, aumentan una fe. Pero como tengo un subtítulo en medio, yo despego los versos. Y esos versos no estaban despegados, estaban conectados. Ese error del siglo XIII de estar metiendo los capítulos, versículos y después de meter los subtítulos hace que yo lea la Biblia sin respetar los párrafos que se conectan. Y agarro Hebreos 11:1 y digo, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡No! Eso no es la fe. Porque comienza con un conector gramatical que dice, es pues la fe. Y yo no puedo leer es pues si no me leo los capítulos que están antes de llegar al 11. Entonces todo el mundo cree que vamos a mover montaña. Oye, para perdonar se necesita más fe que para comprar un carro. Y si la fe, según 1 Pedro 1:9 es para salvación, yo necesito la fe para lo que me estorbe la salvación, y los carros no estorban la salvación, a menos que yo lo quiera usar mal. Me estorba más la salvación el rencor. Y si dice que con la fe era un escudo para parar los dardos del maligno, pues yo necesito la fe para parar los dardos, pero los dardos no es la situación económica. Los dardos son todos esos deseos engañosos que él aprovechaba. Y digo aprovechaba porque para mí Cristo lo venció el Señor. El diablo lo venció el Señor. Aunque hay cristianos que quieren seguir teniendo al diablo en sus casas, pero dicen que el diablo ha sido de nuevo, el maligno no lo toque, yo me quedo con eso y no me hace falta más nada. Prefiero decir que cuando me equivoco más soy yo que él. Porque eso echarle la culpa a otro es muy divertido. Por eso Adán echó la culpa a la esposa, yo echamos la culpa a la esposa todo el tiempo. La mujer que me dice por compañera, sino que a veces daba de lo que daba a entender, ¿no? Entonces nosotros encontramos que para ir a navegar esos deseos engañosos que están estorbando mi relación de pareja, tengo que ir a meterme y a escudriñar el espíritu de qué? De la mente. Pero para cualquiera que alguna vez ha visto algo, por allí un programa o lo que sea, sabe que la mente tiene algo que le llaman inconsciente. Inconsciente. Otros le llamaron el ello. Dividen el yo, el superyo y el ello. El yo es lo que yo ya sé de mí. Dicen que es un 5%. No llega ahí. El superior es lo que debería ser. La Biblia y las leyes me dicen cómo debería ser. Y el inconsciente es el otro 99%. Pero el superior no me deja que yo conduzca a la sociedad en base a lo que no entiendo. Y por eso es que el borracho pierde los escrúpulos y libera el inconsciente. Y ya no le importa si está el policía ahí, se comporta con su inconsciente. Ese inconsciente debe ser escudriñado. Tengo que ir a revisar por qué repito conductas. Repetir conductas es un signo de que lo estoy cortando el árbol por donde no es.
Y no lo entiendo. Yo sé que hay hermanos que han querido quitar circunstancias de su vida y no han podido porque lo están haciendo mal. Porque tal vez están haciéndolo como hombres. Porque tal vez ni siquiera mencionan al Espíritu. Porque hay un problema en nuestro movimiento. Le llamo movimiento cuando no está el Espíritu. Que poco se habla del Espíritu Santo. Se le tiene miedo. Porque nos van a llamar pentecostales. Es tan complicado acomodar el Espíritu Santo en nuestras oraciones, no sabemos ni cómo hacerlo. Y hay un lío. Juan capítulo 14, verso 17. El Señor venía diciendo en el verso 15 que el que lo ame guarde sus mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra allí consolador es paracleto. Y en primera de Juan 2 lo define como abogado. Es la misma palabra, pero aquí dice consolador, pero abogado es más profundo. El abogado es alguien que usted llama a un lado suyo para que lo ayude en aquello que usted no puede resolver. Pero el paracleto dijo que lo iba a dejar para siempre. Y después dice, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero en el 17 me describe el paracleto y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mire qué pasa. ¿Ya ha visto el Espíritu Santo? Y según eso, el que no lo ve, no lo puede recibir. ¿Se entiende? Y no lo ve. Se ve entonces habría que preguntarse cómo se ve. ¿Cuál es la otra palabra que aparece? No le ve ni le conoce. ¿Ya lo conoce? Dice que para poderlo recibir tengo que verlo y conocerlo. Hace la mano el que lo ve tú. Hace la mano el que lo conoce. El día que yo vi eso dije, ay, ¿cómo es que me metí en lío? Pues empecemos por lo más fácil. Vamos a usar Efesios 1:18 donde dice que la alumbre los ojos del entendimiento y ya conseguí los ojos que necesito para verlo en el entendimiento y ya me quité ese lío de encima. Lo voy a ver por los ojos del entendimiento. Conocerlo. En el griego hay dos palabras básicas. Una se escribe noxis y de ahí salen los gnósticos. Noxis es conocimiento. El otro es ginosco. Termina en K. Ginosco. Con G. Noxis, ginosco. Y hay otro que escribe oida, como oído. Ese es el saber. Pero todas las traduce la Reina Valera como conocer, y no lo mismo. El ginosco es un conocer íntimo. El ginosco es una relación con lo que conozco. El ginosco fue usado en Mateo 1:24 en adelante cuando dice que José no conoció a María hasta después que dio a luz. Ya sabía que se llamaba María, ya había caminado con ella en el burrito y no la conocía, porque la dejaron para hablar de lo íntimo. Entonces puede ser que usted y yo tengamos conocimientos gnósticos del Espíritu, pero no tenemos una convivencia con Él. Ese es el conocer que el verso me está solicitando. ¿Y cómo voy a tener intimidad con un espíritu que no puedo mencionar porque me dice pentecostal? Que no puedo mencionar porque no sé qué decir de él. Entonces yo dije, no, vamos a matar con la cabeza. Primer paso, voy a revisar una concordancia bíblica y me voy a revisar todo lo que habla del espíritu. Él nos ayuda a nuestra debilidad. Pues si tengo una debilidad, ¿a quién le pido? ¿A Cristo o al espíritu? Pues vamos a empezar con todas las oraciones. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Si tengo necesidad de que me guíe a la verdad, ¿a quién le pido? ¿A Cristo o al Espíritu? Debería ser así, aunque nosotros tenemos que Padre y Espíritu Santo forman un Dios verdadero. Pero siempre me he preguntado por qué Cristo dijo yo y el Padre y no mencionó el Espíritu. Yo y el Padre uno somos y no dijo el Espíritu. Hay que conocerlo para saber por qué no lo metió ahí como un tercero. Dice segunda de Juan que el que tiene la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo, no mencionó el Espíritu. ¿Por qué? Apocalipsis, capítulo 22, verso 3 en adelante, dice que estaba el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué no menciona el trono del Espíritu? Pues hay algo que conocer. Entonces me puse a revisar cosas del Espíritu y empecé a acomodar la manera de orar. Y ahora digo, ay, aquí dice, mire una cosa. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del
espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay unidad, ¿qué está faltando? Espíritu. Porque si ustedes ven la despedida de Pablo en 2 Corintios 3, en el último verso, dice el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu. ¿Por qué relaciona Espíritu con comunión? Si tengo un problema de unidad, tengo un problema de no usar al Espíritu de Dios, porque la unidad que me está solicitando es la unidad del Espíritu. Y el símbolo más perfecto para saber que tengo un problema es que no puedo tener unidad con mi pareja. Eso es un símbolo claro entonces que el Espíritu no está en mi casa. Entonces Dios me está diciendo, vayan a tener una relación íntima con el Espíritu una vez que lo conozcan con el ojo del entendimiento. Porque si no, siempre será una utopía, una quimera, una fantasía. Primera de Juan 3:6. Que esa sí la vamos a leer. Y el otro deje abierto, otro que deje abierto, Juan 14:17, que vamos a leer, ya lo leímos. Lo vamos a leer en Juan 14:17 y luego vamos a leer primera de Juan 3:6. El Espíritu de verdad, El Espíritu de verdad. al cual el mundo no puede recibir, No puede recibir. porque no le ve ni le conoce. Muy bien. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué ves que se parece a lo que ya había oído? ¿Se parecen algo? ¿Hay verbos allí que se parecen? Juan 14:17 dice que no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Primera de Juan dice que todo aquel que peca porque no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿De qué están hablando? ¿Ah? Permanece en él. 4:13, perdón. 12:13, léalo, porque si me equivoco en un verso lo agarro en el segundo. Primera de Juan 4:13. ¿Qué dice? Esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. Y que nos ha dado ¿Cómo sabe usted que permanece en Dios? Y si no se lo dice nada, pues Él no permanece en usted, ¿verdad? O sea que la permanencia de Dios en nosotros es gracias a la presencia de su Espíritu. Y ahora me dice en 1 Juan 3:6 que el que permanece en Él, la evolución lógica, ¿de qué está hablando? El Espíritu. De la relación con el Espíritu. No peca. ¿Usted ha pecado, hermano? Sí, pecado. ¿Usted peca? Actualmente. He pecado, me puede dar a entender que lo hice, pero que peco en mi presente, y yo siempre tomo mi presente hoy. Yo no estoy viviendo ayer. ¿Usted pecó ayer? Sí, puede ser que sí, pero hoy no, y mañana, no sé. Yo quiero vivir mi presente hoy de a poquito, a ver cómo voy a hacer eso cada vez que lo repito mejor cada día. Pero lo que sí es cierto, que nosotros agarramos y le hacemos una vuelta. Vamos a ver, no, es que todos somos pecadores. Entonces hay un problema, porque dice que el que permanece en él no peca. Y el hecho que yo peque no quiere decir que el texto cambia. Parece que hay una promesa de victoria sobre el pecado que no me la quiero creer. Pero es lógico, porque es por la permanencia del Espíritu. Y si no lo conozco. Tenemos un montón de cristianos domingueros que no conocen al Espíritu, pero no es culpa muchas veces de ellos, es culpa de nosotros mismos cuando no queremos hablar de él. Capítulo 3 de 1 de Juan, verso 24. ¿Qué dice? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en mí? Por el Espíritu que me ha dado Porque guarda sus mandamientos. y por el Espíritu que me ha dado. Entonces mi pregunta es, ¿se puede vencer el pecado sin el Espíritu? No. Ah, pues entonces los psicólogos estarían verdad. Pero Dios hizo una promesa. Ezequiel en el capítulo 36, él venía diciendo que iba a partir del verso 25, porque en el 24 dice que los iba a devolver de la dispersión a la tierra prometida. Y ese texto hay que tenerlo claro porque todavía en Santiago 1.1 sigue disperso.
Pero después dice que iba a regar agua limpia. Y después dice que les iba a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Pero el verso 27 dice, y pondré, ¿qué cosa? El 27, ¿pondré qué? ¿Por qué puso mi? Mientras que arribita está con E minúscula, aquí abajo debe ir con E mayúscula. Cuando dice que le va a poner un espíritu nuevo, lo puso con E minúscula. Pero acá abajito le puso E mayúscula, porque son dos cosas diferentes. Pero el 27 dice, pondré mi espíritu. ¿Qué más dice? Y haré, verbo, futuro, en ese momento. Haré que ande. Ajá. Pregunto, mi hermano, ¿por qué lo dijo al revés? Que si guardamos su mandamiento nos da el espíritu. ¿Por qué no lo pidió? Porque primero le va a dar el espíritu para que las personas empiecen a actuar conforme a lo que ha ordenado Dios. Mire, hermano, yo le voy a decir un tabú que tenemos como paradigma, ¿verdad? Todo el mundo le encanta Romanos capítulo 7 del 21 en adelante. Con la mente sirvo a Dios, con el cuerpo sirvo al pecado. El mismo Pablo decía que él tenía una lucha en su mente. ¿Por qué no nosotros? Sí, Pablo sí, pero él está hablando de la ley, de su conducta en la ley, porque el 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó el pecado en la carne para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a Él. En el 7 está la esclavitud y en el 8 está la libertad. Pero si quieren, quédense con el 7, yo brinco al 8. Yo me acomodo en el 8. Porque después dice por allá más o menos en el verso 12, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero dijo, por el Espíritu. Y después dijo el verso 14 que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y el verso 15 dice que no nos dio el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y en el verso 26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra divinidad. Entonces es muy fácil. El 7 no tiene espíritu porque en la ley la promesa no estaba cumplida. Chao. Y en el 8 está la gracia, donde yo soy sellado, revestido del Espíritu de Dios, para ir a caminar en la búsqueda de los deseos engañosos que me están estorbando, no solamente mi relación de pareja. Puede que ustedes sean unos grandes luchadores, puede que tengan el mejor deseo de pelear y los felicito, pero inviten al Espíritu a esas batallas. Y verá que se gana. Si siguen luchando con hombres, no va a pasar lo mismo siempre, todo el tiempo. Vamos a seguir oyendo divorcios en la iglesia. Porque si la unidad del Espíritu la va a tener la iglesia, comienza en la unidad del matrimonio, porque lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y usa un término en el griego que significa cola, pegar, unir. El Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6, 17, dice algo profundo y hermoso. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si me uno a mi esposa, que también tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no sale la palabra separaciones y divorcio? Algo está pasando, pero no en lo que estoy sintiendo, sino en el mal uso que estoy haciendo a verdades bíblicas. Fácil. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad hará libre. ¿Libre de qué? No hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seremos libres? Aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Chicos, ¿cómo voy a ir a predicar una verdad liberadora si yo le digo a la gente que yo soy un pecador? Eso no coincide con los términos. Porque yo debería ser un libre que va a predicar la verdad que libera.
Pero como yo no la vivo, estoy predicando una religión para llenar sillas. Porque entre más sillas competimos contra la iglesia del frente, aunque todos los hermanos estén hablando de divorcios. ¿Para qué sillas llenas? ¿Para qué traen más gente a un montón de viciados? ¿Para que aprendan los mismos vicios, hermanos? Es hora de empezar a invocar al Espíritu de Dios, porque está allí escrito para eso. Y Dios no lo da medida. Pero ese ser no lo conozco bien. Está prohibido en mis labios. El Espíritu de Dios entonces me ayuda a mi debilidad. Pero Él dice que lo que me hace libre es la verdad. Y en el verso 36 dice: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si yo soy esclavo del pecado, es porque no me he dejado libertad con el Hijo, y eso no importa que tantos años tenga yo creyéndome la fe. Entonces el Señor está diciendo que hay que conocer la verdad. Pregunto, ¿cuál es la verdad? Porque Pilato quedó así cuando le dijeron, ¿y cuál es la verdad? Y Cristo no se lo dijo. ¿Cuál es la verdad? ¿Alguien que me ayude a regalarle a un visitante la verdad? ¿El Evangelio? ¿No es lo mismo una verdad que la verdad? La pura verdad. La pura verdad. Vamos otra vez a Efesios, que fue la cita donde nos montamos. En el capítulo 4, decía en el verso 23, listo. En el verso 23 renovamos el espíritu de vuestra mente, y en el verso 24 dice, y revestidos según Dios. ¿Qué más dice? 24. Después que me despojo, me renuevo, me visto. En la justicia y santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Y en primera de Juan, que fue la que abrimos, para cerrarlas, en el capítulo 5, verso 6, dice que la verdad no es el Evangelio. Aunque sabemos la libertad del Evangelio, no lo vamos a olvidar. ¿Cuál es la verdad según el verso 6? ¿Verdad? ¿Cómo dice el verso? ¿Pero cómo dice el verso? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es lo que me hace libre? El Espíritu. ¿Y por qué me dijeron la gente? Porque así aprendimos, así son nuestros paradigmas. Esas eisegesis, porque no son exégesis, son eisegesis. Abarcamos todo lo que ya nos enseñaron. Bueno, quería comentar algo, pero fíjate que el Espíritu lo recibimos por medio del Evangelio. Y del bautismo. Pero ciertamente es así, predicamos el Evangelio, vamos al bautismo y comenzamos nuestra historia. Entonces, mis amados hermanos, si se pudiera resumir algo de lo que quiero decir, o de que el Señor quiere decir, mejor dicho, perdón de la frase, es, quiere una relación de pareja con su ayuda contraria, pues únase en el Espíritu. ¿Quiere vencer junto conmigo tentaciones? Pues pidamos ayuda al Espíritu, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios, conoce mi mente, conoce dónde están mis deseos engañosos. Me renuevo del Espíritu de la mente para quedarse, en el verso 24, testigo de Cristo. El problema es que estamos mandando a los hermanos a ponerse una ropa encima llamada Cristo sin quitar la ropa anterior. Y no es que voy al agua y la quito, es que viene un despojo después de que ya estaban bautizados. Voy al agua, comienzo mi proyecto en Cristo para empezar el proceso del despojo. Pero hay que ir a investigar los deseos engañosos. Espero en Dios les pueda servir algo de lo que se viene. Dios nos guarde. Amén.